están ustedes? Cada semana el plazo se va cortando. Ya queda poco más de 20 días. El día 4 de septiembre usted tendrá que decidir primero si va a ir a votar, que esa primera decisión, estamos todos de acuerdo, hay que ir a votar. Y la segunda decisión, ¿qué va a poner usted en la papeleta? Si aprobar o rechazar. Conversar de eso es lo que vamos a tener que hacer en muchos programas hasta el final y de otras cosas también, pero hoy día en este Cita Regional tengo el gusto de tener a dos ex constituyentes y convencionales y un concejal. Saludo en primer lugar a Raúl Celi, abogado. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito con problemas de conexión, pero ojalá que por lo menos dure durante todo el programa la batería y esta conexión inestable que tengo. Ok, saludamos a Miguel Boto, ingeniero comercial, ex convencional también. ¿Cómo está Miguel? Bien, Rodrigo, gusto saludarte, gracias por la invitación y saludar a René también, a Raúl y a todas las personas que están viendo y van a ver este programa. Y prefiero Miguel Ángel, suena más artístico que Miguel. Ah, mira, Miguel Ángel, ya, muy bien. Y a don René Lúez, ¿cómo está, concejal? No, yo René nomás, no René Fuat. Saludos Raúl, sí. Saludos Raúl, ya. No. Bueno, a mí me van a decir de Rodrigo Eduardo Ignacio, por favor, vamos a estar, no todos tienen, para que digan, no, este es un programa de elite, todos tienen segundo y tercer nombre. Después le va a preguntar, arrancale el tuyo, Raúl, el segundo. Raúl, ¿cuánto? Eduardo. Raúl Eduardo, somos tocayos. Bueno, yo creo que no podemos dejar de partir de conversar con esta. No quiero partir con como se dice en el espectáculo, la cantidad de gafes, digamos, que han habido. Digo A y después digo Z, digo C y después digo Y, etcétera, del gobierno. Pero indudablemente que lo más, quizás la noticia más importante es la que ocurrió el jueves, que uno ya la olía y la presuponía después de la reunión de los parlamentarios socialistas con el expresidente Ricardo Lagos. Esto de que los partidos digamos, de gobierno, las fuerzas de gobierno, definieran qué van a cambiar cuando gane la carta. Entonces quiero partir con eso, porque la gente se pregunta, ¿cómo es la cuestión? ¿Vamos a votar una cuestión ya antes que parta? Los que están diciendo que hay que aprobarla dicen que hay que cambiar algo, y por otro lado, los que quieren rechazar dicen que hay que cambiar, o sea, votemos por el cambiar, dicen algunos de ellos. Pero quiero partir por ustedes convencionales. Miguel Ángel. Mira, yo creo que la interpretación, Rodrigo, yo la daría a la luz de lo que le denomino los contrapesos impensados. ¿Ah? Yo creo que tuvimos una serie de contrapesos políticos absolutamente impensados dentro de la convención, y estas propuestas que ha hecho el bloque de gobierno, que ha conversado el presidente Lagos con el bloque socialista, vienen a reafirmar lo que muchos socialistas justamente no querían votar a favor, de muchas normas que, así como lo conversamos, y eso es bueno transparentarlo, es bueno que lo sepa la ciudadanía, hay muchas normas que se aprobaron producto de una negociación como resultado de lo que yo le denomino el bloque, el tercio bloqueador de la convención. Y el tercio bloqueador de la convención, que muchos criticaban, terminó convirtiéndose en los pueblos originarios, en los movimientos sociales, que para mí es la gran decepción de la convención, y en lo que viene la ex lista del pueblo, que después terminó llamándose plurinacional u otros nombres. Entonces, ellos formaron un tercio bloqueador sumando aproximadamente 54, 55 votos, que permitieron hacer un contrapeso bastante significativo. Y por otra parte, la crítica que hice en mi discurso final en la convención, que es la falta de liderazgo que vimos ausente, ¿cierto?, por parte del Frente Amplio del Partido Socialista. Si ellos hubiesen tenido el liderazgo, además con la cantidad de convencionales que tenían, y hubiésemos hecho un eje transversal hasta Renovación Nacional, ¿cierto?, que el grupo de derecha dialogante que tuvimos en la convención,
que hubiese pasado por el colectivo La Prueba, nosotros, independientes, neutrales, socialistas, Frente Amplio, la historia hubiese sido muy, muy distinta y faltó liderazgo. Por lo tanto, esta reforma y estas propuestas responden a la sensatez de darle cordura a ciertas normas que efectivamente fueron aprobadas producto de la negociación gracias a este tercio bloqueador que tuvimos en la convención. Ese es un fenómeno político de contrapeso muy interesante que podemos abordar más en detalle. Ok, Raúl, hacer una caricatura hoy día en medio de comunicación nacional que decía, mi marido se puso a leer la Constitución, llegó hasta el artículo 91, el derecho al ocio, y se quedó dormido. Sí. Yo también me he dado la molestia de ir leyendo por parte, y me he encontrado con cuestiones interesantes, pero con otras que la encuentro de un revanchismo o un reivindicar, como que vienen los 50 años del golpe, sobre 5 artículos dedicados a los temas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, en fin, cuestiones que son graves, tremendas, pero que hay leyes que sean, y hay normas específicas, pero está bien. Pero que lo mismo que esto de la multiculturalidad que se transformó en plurinacionalidad y que probablemente volverá a ser multiculturalidad cuando se logre interpretar de nuevo la Constitución. Entonces, usted, Raúl, que un poco era un náufrago dentro de los náufragos, porque también tenemos que decirlo que usted no era la Tere Marinovich ni la Constanza Juve. Usted es una especie de catalizador para buscar acuerdos. ¿Qué siente con esto, digamos, que está pasando? ¿No será que esto podría ser el inicio a que antes del 4 se juntaran estos dos bloques y dijeran ya, esta es la masa de las cosas principales o de las cosas que realmente tienen que haber, y gane quien gane, de aquí vamos a empezar a trabajar? Claro, eso yo lo venía sosteniendo, Rodrigo, desde hace cerca de un año, por lo menos 6 meses, desde que debía existir un gran acuerdo nacional que independientemente ganara la opción apruebo, ganara la opción de rechazo, sentara las bases de mínimos comunes para un futuro texto constitucional. Lamentablemente, eso no se pudo dar. La Constitución entregó un texto que lo dice muy bien Miguel Ángel, donde 3 sectores, escaños reservados, la ex lista del pueblo, que se transformó en pueblo constituyente y coordinadora plurinacional, más los movimientos sociales, que tenían 56, Miguel Ángel en total, no solamente se dedicaron a bloquear, sino que a formar mayorías, y con eso quedó un texto malo, esa es la verdad, quedó un texto un poco incoherente. Yo diría que lo de ayer refleja un dicho que tenemos los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Al confesar de que hay problemas en el sistema político, que hay problemas en los derechos sociales, que hay problemas en los sistemas de justicia, en el Poder Judicial, uno está reconociendo que la Constitución no es buena. Y lo grave es que, uno podría decir, ya, hay un reconocimiento de los errores, sí, pero tampoco existe una claridad en el acuerdo a que llegaron los sectores de izquierda ayer, de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el Senado. Hay un acuerdo de que se produzcan mayores contrapesos en los sistemas de gobierno, pero no pudieron profundizar porque ahí el Partido Socialista quiere fortalecer a la Cámara de las Regiones o el Senado, y el Frente Amplio no, y por una cuestión muy práctica, porque tienen pocos senadores, porque ese es el problema de fondo, y les va a costar tener senadores. Entonces, de todos modos, para resumir, creo que el hecho de que el rechazo haya logrado la modificación de la Constitución para poder, de la Constitución vigente, para poder hacerlo por 4/7, esto ya pasó a la Cámara de Diputados y pasó al Senado, errores importantes en la Constitución, son noticias positivas para el país, porque al final reducen el ámbito de la triple incertidumbre
de la que yo hablaba hace unos días, de la incertidumbre política, económica y jurídica que está viviendo el país, creo que en parte se reduce. Ahora la respuesta que uno tiene que dar es cuál solución es mejor para el país. Si es un rechazo para otorgar una nueva carta fundamental, que a mí me parece lo más sensato, porque elimina todos estos problemas que tiene en todas partes la propuesta de constitución, o es el apruebo con estas propuestas de hacer modificaciones prácticamente a todo el texto, porque lo que se abarca son políticas. Ok, Raúl, tenemos problemas con tu comunicación ahí, a ver cómo lo arreglan, pero ahí se entendió más o menos bien. René. Rodrigo, bueno, la verdad es que yo tengo alto nivel de sintonía con lo que plantea Raúl. Efectivamente, creo que lo más importante de los acuerdos de los 4 séptimos respecto de la actual Constitución, que reduce la incertidumbre respecto de los cambios que se le quiere hacer a la Constitución en caso que gane el rechazo. Y ahora, el acuerdo de los partidos de gobierno en los temas más complejos, la consulta indígena, el estado de emergencia, los temas de poder judicial, los temas de vivienda, de salud, en fin, todos los temas que ellos acordaron también reducen las incertidumbres en caso de que gane el apruebo. Y a mí René, ambas noticias me parecen positivas. René, pero esto, por lo que salen las declaraciones de Gianni Rivera en Mercurio de Santiago, en fin, lo que ha pasado, parece que todo esto está produciendo o produjo un terremoto dentro de la democracia cristiana. O sea, es que son otras cosas las que ha producido ese terremoto. No es este nivel de consenso que... O sea, claro, los 4 séptimos fueron un problema finalmente porque fueron obviamente planteados desde senadores de la democracia cristiana. Y eso generó, obviamente, en el contexto de la reforma de la Constitución, digamos, generó inquietudes. Generó ruido, generó molestia, René. Generó ruido, generó molestia y indudablemente generó un frente interno que en la democracia cristiana, es fruto de lo que ha pasado. Por Dios que tenemos problemas de conexión hoy día parece que la conexión está... Los senadores, en su legítimo rol, han buscado los René, también tengo problemas de conexión contigo. Verifícala. Voy a continuar contigo, Miguel Ángel. ¿Tú sigues siendo demócrata cristiano o ya no, haya Miguel Ángel? ¿Te estás muteado? Renuncié como militante hace como 10, 11 años más o menos. Claro. Ya. Y sin lugar a duda que voy a morir humanista cristiano, ¿ah? Y voy a morir como progresista en lo social y conservador en lo valórico. Y así que esas convicciones no se transan, ¿ah? ¿Cómo dijiste? Progresista en lo social y conservador en lo valórico. Así que, así como es, los guatones de guata cristiano. Lo voy a dejar como Miguel Ángel Voto nomás. ¿Ah? Ok. Tengo un puro Dios nomás. Tengo un puro... Ahora, la gente hoy día, la gente está realmente cada día más enredada. Todo esto está produciendo una cosa mucho más... la gente, digamos, la publicidad, la campaña, lo que está diciendo la gente en los programas de televisión, incluye nuestra misma conversación, hace que mucha gente... algunos reafirmen su votación con mucha firmeza, digamos, pero varios se quedan pensando, digamos, ¿realmente vale la pena votar rechazo? ¿Realmente vale la pena votar la prueba? ¿Realmente en qué escenario estamos? Es decir, efectivamente, claro. Yo cuando me ha tocado exponer en varios lados, ya la gente sabe que yo estoy por la opción del apruebo. Y lo que le he dicho a mucha gente en las conferencias, los cursos, encuentros ciudadanos, le digo de manera bien pedagógica, usted póngale una nota del 1 al 7. Y mucha gente se va a encontrar con que le está poniendo un 4 o 1 y va a aprobar.
y otros sectores más extremos que no han querido y que no quieren cambiar absolutamente nada le están poniendo un 7. Y por otro lado tenemos a una derecha que le está poniendo a veces un 3,9 y otros que le están poniendo un 1. Por lo tanto, el abanico es amplio. Y yo he dicho, yo en lo personal le pongo un 4,8 al texto constitucional y voy por el apruebo. Y por dos motivos fundamentales. ¿No hiciste clases nunca en la universidad? Parece, o si hiciste, a lo mejor eres un profesor bien, da buenas notas. Pero, por ejemplo, yo quiero preguntarte una cosa. El senador Núñez comunista, no Ricardo, el senador Núñez, actual, acaba de decir una cuestión viéndolo de televisión, que hay que eliminar el Senado porque ahí está la élite. Es ridículo. Bueno. Entonces, y varias condiciones que me llaman la atención a mí, porque, claro, si fuera por la eso, élite intelectual, qué bueno que tengamos una cámara de élite, una cámara popular. Pero no entiendo este afán de eliminar el concepto del Senado. Bueno, yo creo que si nos basáramos en esa lógica, caeríamos en la misma crítica con la Corte Suprema, quedaríamos con la misma crítica con la Contraloría, con la Cámara de Diputados. Entonces, debiéramos haber aprobado el proyecto de María Rivera en la convención, ¿cierto? Que era una asamblea, ¿cierto? Nacional, donde el pueblo elegía todo. Entonces, y que tuvo 0 votos en la comisión. Entonces, esos revanchismos y ese lenguaje que va construyendo unas realidades que son absolutamente equivocadas para un desarrollo como país, desde el punto de vista económico, cultural, educacional, le hacen mal a Chile. Creo que el senador está equivocado. Yo creo que en la medida que sea élite intelectual, bienvenido sea. Y efectivamente, creo que hay que ir avanzando, en ir modificando, generando mayor competencia en las regiones a través de sus representantes. Yo voté en contra de eliminar el Senado. Yo soy partidario de mantenerlo, pero bueno, es otra de las normas que me tocó perder como independiente dentro de la convención y como buen demócrata tengo que aceptarla. Pero sin embargo, la esperanza mía, y eso también es parte del mensaje que siempre comunico, es que tenemos la posibilidad mucho más fácil que con la constitución actual de poder modificarlo, y me alegro que se haya avanzado con el 4/7 ahora en el Parlamento, porque creo que también es un avance en caso de, y eso creo que va construyendo una mejor democracia en el tiempo. Raúl, usted y René, en su desempeño público, tuvieron una parte importante de su vida en el Consejo Regional, en los consejos regionales. Pero no entiendo cómo usted, la visión suya, y habían otros, no primó en este texto de la Convención, porque el darle crear esta Cámara de las Regiones, ¿por qué no se estructuró con mayor poder la estructura de los gobiernos regionales y de los consejos regionales y se mantuvo el Senado? ¿Qué es lo que durante 30 años se ha pedido desde las regiones y desde los consejos regionales? No, esto fue un problema netamente electoral. Si el Senado es una institución de Roma, o sea, son miles de años. Aquí el problema es que las mayorías en el Senado son de derecha, de centro-izquierda, y no favorecen al Frente Amplio. Esa fue la razón de por qué no se tuvo contemplación, digamos, con el Senado. Además, no existe ningún régimen presidencial en el mundo con un sistema bicameral asimétrico, como el que está proponiendo la Convención Constitucional. ¿Y por qué se propuso este bicameralismo asimétrico? Porque el Partido Comunista y sectores importantes de la Convención querían un presidencialismo con un sistema unicameral. Ese era el tema de fondo. Y los socialistas, junto a la centro-derecha, alcanzamos a levantar lo que se llamó al final la Cámara de las Regiones, dotándola de mayores facultades, pero claro, quedó un órgano extraño por el tema de las mayorías políticas. Sin duda, si de mí hubiese dependido, yo habría fortalecido, habría sido mucho más claro con los consejos regionales y sus atribuciones. Y en cuanto al Senado, creo que se cometió un error muy grave al inventar esta Cámara de las Regiones que cumple un papel que no se entiende bien. René, ¿Se entendió? ¿Se escuchó bien o no? Sí, perfecto.
Perfecto. Ya. René, sobre esto mismo, los gobiernos regionales, hoy día leí una caricatura mala, pero que me dio mucha risa, que decía, bueno, aquí le traigo un auto, no tiene motor, así que le puede servir para el derecho a la vivienda. Es decir, Sí, lo vi. No, lo que yo entonces, creo, no alcancé a plantear antes un tema que me importa mucho decir, que esto, digamos, a mí me importa que todo lo que hagamos a partir de ahora sea justamente alejarnos de los extremos, buscar elementos sensatos que nos unan y creo que bajar, como digo recién, la ansiedad de los 4/7 para la actual constitución, en caso que gane el rechazo, y llegar a este acuerdo a los partidos de gobierno en caso que gane la prueba, a mí me parece un entendimiento positivo, decisiones positivas porque vamos avanzando en los consensos que el país requiere. Por tanto, son noticias positivas, independientemente de que uno lo hagan para fortalecer al rechazo o que lo hagan para fortalecer al apruebo. Ambas decisiones son positivas porque acercan el nivel de consenso en la comunidad. Dicho esto, y sobre su pregunta, Rodrigo, a mí me parece que es un error haber eliminado el Senado. Son, como decíamos recién, son esas venganzas históricas completamente insensatas, que además complejizan las decisiones de la gente, porque la gente tiene una mejor opinión en general, digo, de lo que es la Cámara de Senadores que lo que es la Cámara de Diputados. Históricamente siempre se le ha otorgado un mayor nivel de seriedad, digamos, de ecuanimidad, en fin, de entendimiento. Además, la forma en que está conformada promueve aquí el nivel de entendimiento. Y respecto al nivel regional de la región, digo, yo era partidario completamente de aprobar, de fortalecer los consejos regionales, fortalecerlos dramáticamente, digamos, con niveles importantes de decisión económica, y no esta Cámara de las Regiones que todavía cuesta mucho entenderla a nivel de la comunidad. Ok, tenemos que ir a una pausa, una conversación muy interesante. Estamos en Cita Regional hoy con los ex convencionales Miguel Ángel Boto y Raúl Celis y con el concejal René Lugue. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta Cita Regional, hoy con dos ex constituyentes. Miguel Ángel Boto, que es independiente no neutrales, ex demócrata cristiano, digamos que está por el apruebo. Raúl Celis, Renovación Nacional, que está por el rechazo. Y René Lugue, demócrata cristiano de toda la vida, cuya votación está en secreto. Concejal por Ahora, quiero que sigamos conversando de esto. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, que nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua, que lo sacó de su madre, dijo a todo aquello que le están vendiendo que inmediatamente que se apruebe la Constitución va a haber educación gratis, va a haber vivienda, va a haber salud gratis, más que educación, porque educación gratis hay. Le están mintiendo. Se requiere mucho tiempo para implementar lo que viene. Entonces, este tema del Estado social de derecho, que el punto básico intransable para el convencional César Valenzuela, que lo dijo, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes sobre aquello convencional voto? Ex convencional voto. Sí, bueno, una precisión. Salí elegido por los independientes no neutrales, pero me retiré y formamos un colectivo del apruebo. Bueno, si usted se dedica a hacer Uber o colectivero, es un problema suyo. Fue elegido, no lo estoy molestando. Oye, bueno, mira, yo tengo una buena opinión de César. Creo que ayudó desde el punto de vista de los convencionales socialistas a ir moderando, junto con 3 o 4 más. Montero. Claro, Montero, Max Hurtado y además Andrés Cruz. Que fueron personas con Bastián Lavey, además, y Pedro, que ayudaron bastante a los acercamientos. Sin lugar a duda que
la misma centroderecha planteó el tema del Estado social, también un documento que ellos elaboraron. Yo creo que eso es un tremendo y gran avance que hemos logrado en términos de ir consensuando ciertos conceptos desde la perspectiva del texto constitucional. Y eso me parece absolutamente relevante porque son conceptos de fondo que dan otra mirada al país y cómo vamos a enfrentar el tema de los derechos sociales. Sin lugar a duda, como tú planteas y lo que dice el exministro Eizaguirre, es de una sensatez tremenda, porque efectivamente, y se habla de la gradualidad, de la progresividad, en términos de que todo esto no va a ser de un día para otro, hay mucho que avanzar, se necesita un tremendo PIB de crecimiento, prácticamente estamos hablando de diferencia entre los economistas entre un 7 y un 8% hasta un 14% en promedio de crecimiento anual, lo que es muy complejo, porque además estamos en una situación que yo comparto el concepto de la estanflación, de que estamos con niveles muy altos de inflación y un nivel de crecimiento de la economía que prácticamente es estancado. Pero Miguel Ángel, y usted que estudió en ingeniería comercial en la PUC-CB, igual que usted, pues. ¿Cómo diablos está entonces por una constitución de que no fomenta el progreso económico, que no fomenta, que no tiene una palabra sobre progreso? Mira, yo pienso distinto a ti, Rodrigo, en eso. No, pero ¿dónde está aquello? ¿En qué artículo de la Constitución? Mira, es una constitución de derechos, pero claro, la generación, el incentivo para el desarrollo empresarial, ¿dónde está? Mira, hay cosas que faltaron, efectivamente. Se habla del tema del emprendimiento, el derecho a emprender, se habla también dentro del capítulo de derechos. Lo importante también es que yo voté muchas normas a favor respecto al tema de las limitaciones, respecto al derecho a la protección del medio ambiente, que ya no podemos tener una empresa que haga lo que quiera, que efectivamente tiene que haber un mayor nivel de participación ciudadana a nivel regional. Y también sí soy partidario, ¿cierto?, de que vía ley, como quedó vía ley en el texto constitucional, el Estado también podría asumir algunas responsabilidades significativas en materia económica y no hacerse el leso, sino que efectivamente, en base a este concepto de Estado social y democrático de derechos, asuma un mayor protagonismo para la satisfacción de los derechos sociales. Yo creo que este texto constitucional no va a inhibir el desarrollo económico, pero sí le va a poner límite, lo que sí soy partidario de que se hace. Ok. Raúl, en Twitter, PPAU publica una encuesta de una empresa llamada Black and White, del 7 al 10 de agosto, en que el rechazo gana 58-41 y que en el caso de los jóvenes el apruebo gana 54-46, pero con la suma se produce esta diferencia. ¿Usted tiene esa misma percepción? ¿Está contento? ¿Cree que este es el camino que va a tomar el país? ¿Cómo lo siente? Las elecciones la carrera hay que correrla, digamos. Yo pienso que inicialmente el apruebo corría con ventaja. Mi sensación hoy día es que va a ser una elección estrecha, que probablemente el rechazo hoy día, el rechazo tiene una leve ventaja, pero son aspectos que pueden cambiar en cualquier momento. Black and White se equivocó en las últimas elecciones, había acertado la penúltima vez, y en la última cometió varios errores en la segunda vuelta, entre el presidente Boric y José Antonio Kast. De modo que tampoco es de las encuestas que han tenido más éxito en el país. Pero mi percepción es que el rechazo tiene una mejor opción que el apruebo, y lo tiene por las inconsistencias del texto constitucional. Si los que lo aprueban están de acuerdo en que hay que reformar, pero en un 80% de los aspectos relacionados con la Constitución, es que el texto es malo. O sea, es una pregunta de cajón. Y el aspecto, por ejemplo, relevante,
la propuesta indica que los parlamentarios pueden tener iniciativa de ley en materia de gasto, lo que es una brutalidad en materia económica. Bueno, el acuerdo dice que eso lo vamos a parar. En cuanto al estado de emergencia, que habían dicho que no se suprimía, ahora dicen sí, el estado de emergencia, la Constitución lo suprime y por lo tanto eso también lo vamos a cambiar. Pero yo me pregunto, también respecto del consentimiento indígena, que lo van a limitar. Si van a limitar el consentimiento indígena, significa que hoy no está limitado. Es una cuestión como de consecuencia lógica pura. Claro, si no está limitado, significa que el consentimiento se requeriría para una modificación constitucional. Entonces, el acuerdo es contradictorio incluso hasta con sus posturas, porque quiere... Bueno, yo creo que se entendió. Sí, René, justamente a eso me quiero referir. Rosa Catrileo, un abogado del mundo plurinacional, representante de una etnia, y algunos otros más, y algunos como Jado, etcétera, y Sharp, líderes, dirigentes, y convencionales muy bien preparados, han planteado que esto que es un abuso, que es una falta de respeto, de que antes que se haya votado siquiera, se aparecen los partidos políticos, pasan por encima de los constituyentes electos por el pueblo, que ellos tenían una misión y que la misión la completaron y que por lo tanto, hasta que el mismo pueblo diga si están de acuerdo o no, les parece una falta de respeto contra ellos lo que están haciendo la gente del gobierno. Entonces, la confusión que se produce para la ciudadanía en esto es brutal, digamos. Entonces, el precandidato que pudo haber sido presidente, Jadwe, sale en contra, digamos, un tremendo líder. Pero también otros dicen, claro, pero los líderes de la derecha están escondidos debajo del colchón, a uno lo metieron en el closet para que no abriera la boca como a Katz, y Piñera está muy escondidito, digamos, porque si aparecen, digamos, capaz que la cosa se dé vuelta. René. Ahora, convengamos que tienen un punto en eso, tienen un punto, porque En los dos efectivamente lados. tienen un punto, porque claro, efectivamente lo que se propone al debate público y a la decisión, digamos, de la comunidad es el resultado del trabajo de la convención. Y parece razonable que antes de que la opinión pública, que la comunidad se digamos, pronuncie al respecto, parece razonable, digamos, no plantear estos cambios que se plantean a nivel de los partidos de gobierno. Dicho esto, ¿por qué entonces el gobierno hace dos cosas? Primero, promueve la rebaja de los 4/7 en la Cámara y en el Senado para que efectivamente la actual Constitución sea más fácil de modificar? ¿Y por qué también promueve antes del 4 de septiembre que haya este acuerdo entre los partidos de gobierno? Yo creo que es porque el gobierno tiene información, me imagino que más fuerte y más fidedigna que nosotros, de que las encuestas son complicadas para el apruebo y por tanto, sea por poco o por mucho, es complicado. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer básicamente es limitar las ansiedades, las inquietudes, en fin, todo lo que son las incertidumbres que existen hoy día y decirle a la gente, mire, en cualquiera de los dos casos, vamos a caminar hacia un cambio constitucional, porque lo más importante que todos tenemos claro es que la Constitución del 80 ya está superada por la historia. Y por tanto, lo que estamos haciendo hoy día es dejando de lado los extremos. A mí me parece que el tema indígena, como estaba planteado en la Constitución, era extremadamente grave para el país. Bueno, dejando fuera los extremos, entonces nos entendemos entre la gente que quiere algo razonable, gradual, comprensible, hacer los cambios. Me parece muy bien el tema de los derechos sociales, creo que eso es importante. El tema ambiental, que se trata hoy día en la Constitución, un aporte súper relevante para el futuro del país. Pero todos los sistemas políticos, lo que tiene que ver con el tema indígena, el tema judicial, yo creo que eran tan dramáticamente complejos y además eran motivo tan fuerte para que la gente rechazara, que con esto el gobierno intenta atenuar las inquietudes y bajar las incertidumbres para que la gente pueda inclusive votar a prueba la que está hoy día más vinculada con el rechazo. Ahora, Olivo, Miguel si me Ángel, permite. el tema es que
como bien me decía una persona muy querida, de que yo creí que no no estaba claro sobre lo que estaba pasando. ¿Qué pasa el día 5? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Porque una nueva convención constitucional, que con estas modificaciones constitucionales lo haga el Parlamento, o que yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar es que el presidente tiene que hacer una nueva modificación, el Parlamento hacer una nueva modificación constitucional y el presidente llamar al pueblo que se pronuncie. ¿Cuál es la salida según usted, Miguel Ángel? Mira, lo primero que quisiera manifestarte, Rodrigo, es que voy a hacer una aseveración. Yo creo que está desatada la carrera presidencial de parte de la extrema izquierda. Mira lo que voy a decir. Jadwe tratando de marcar un posicionamiento de mercado, como diríamos, ¿cierto?, por el área del marketing político, ¿cierto?, con sus declaraciones, tratando de diferenciarse del Frente Amplio. Por otra parte, tenemos a Char, por otra parte tenemos a Rodrigo Mundaca, ¿cierto?, el gobernador de la región de Valparaíso, y por otra parte tenemos a Carol Cariola, que aparece como la figura representando a la prueba, que lo he tuiteado varias veces, que Carol Cariola no me representa para nada y creo que es un tremendo error, más aún, ¿cierto?, liderando una campaña cuando el Partido Comunista ni siquiera firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, hay cosas que están desatadas, están los egos, pero increíblemente fuertes, y se están despreocupando porque sea el apruebo o el rechazo, al menos a mi juicio, ellos van a mantener un posicionamiento que a mi juicio más temprano que tarde va a pasar la cuenta. Ahora, el 5 de septiembre, yo creo que las soluciones se dan en democracia por las vías democráticas. Y eso es absolutamente importante y relevante decirlo y que la gente lo sepa. Cualquier sea el resultado, siempre el camino va a ser el camino democrático y ese debe ser el camino donde todos los chilenos tenemos que estar atrás respaldando. En caso que sea el apruebo, se tendrán que hacer las reformas. Yo creo que soy el convencional primero que sacó, ¿cierto?, un logo que lo tengo en mis redes sociales, yo apruebo pero con reforma, hace como 3 meses atrás. Y siempre lo dije, porque el texto le pongo, yo digo, un 4,8, yo voy por el apruebo, pero también entiendo cómo se configuraron las negociaciones políticas dentro de la convención y que es un tema para largo, ¿ya? Por lo tanto, si gana la prueba, habrá que seguir modificando porque esto es el proceso que se está iniciando. En caso que gane el rechazo, a mi juicio, tiene que haber un acuerdo político transversal porque hay que reinterpretar lo que establecen las normas permanentes de la modificación constitucional, como también ver qué se hace con las normas transitorias que están abocadas, ¿cierto?, a interpretar lo que fue la elección de la convención anterior. Por lo tanto, la salida política tienen que darlo los políticos y yo valoro y reconozco la autoridad, porque tiene la autoridad de la legitimidad ciudadana, el Congreso y el gobierno. Buena persona este profesor Boto. Con cualquier cosa le pone arriba un 4. Y me gustaría haberlo tenido profesor. Mi profesor es más exigente. No te confundas, habría que verlo. Bueno, Raúl, el tema más grave de esta cuestión hay que sintetizarlo en lo siguiente. La cocina que hizo ese señor Saldívar para... Oiga, ¿y esta cosa no es una cocina la que está haciendo? Es decir, cambiamos de un cocinero chiquitito a un cocinero sin corbata, digamos, con barba. Entonces el tema, se asustó Raúl y se fue con el tema. Ahí volvió. Creí que se había asustado lo de la cocina, Raúl. Pero ¿qué piensa usted de aquello? No, evidente que se produjo una cocina constitucional o convencional, como también en la Convención Constitucional existe una cocina. Si los acuerdos en la Convención Constitucional no se adoptaban en las sesiones de las comisiones, se adoptaban fuera. Y ahí es donde este grupo de movimientos sociales, de la ex lista del pueblo, de los grupos de escaños reservados, pedían la exclusión de la derecha. Siempre ha habido cocina. Los acuerdos en la convención no constan en actas, no están grabados, no hubo secretario. Uno prácticamente llegaba a votar, algo de discusión había, pero ya el tema estaba resuelto.
De modo Pero en la que mesa chica, al parecer, ninguno de ustedes dos llegaba, ni por casualidad, a la reunión no llegaban, ustedes estaban fuera, ni tú ni no, otro. absolutamente, Yo sí, yo absolutamente. participé en varias de esas reuniones, incluso dentro del equipo chico de las comisiones. Ah. Siempre, obviamente, orientando a los colegas Ahí a me que explico fuéramos por qué quieres poner tan buenas de, notas. Ahí me explico todo, me explico todo. no, y además orientando, cierto, porque había que impulsar para que fueran más sensatos y llegáramos más a punto de equilibrio. No te quepa la menor duda que si no Pudo haber hubiese sido peor, dices tú. Pudo haber sido Exacto, peor. pero absolutamente, absolutamente, muchas de las normas que fueron aprobadas hubiesen sido distintas si no hubiésemos estado nosotros, incluso te voy a decir, el colectivo de la prueba, que fuimos 7, con Agustín Esquella, Arbues, Chaín, Castelló, Logan y Eduardo Castillo, ¿cierto? Nosotros esos 7 votos terminamos siendo relevantes para rechazar varias normas que eran bastante extremas. Continúa Raúl. Sí, no, a ver, yo creo que a partir del 5 no, el asunto va a ser menos traumático de lo que era hasta hace 2 meses. ¿Por qué? Por la modificación Se gana el rechazo, del quórum, o exacto, se gana la prueba. no, en cualquiera de las dos eventualidades. Ya. Porque si gana el rechazo, hay un acuerdo de modificar la Constitución y eso es muy importante por estos 4/7. Y si gana la prueba, está este otro acuerdo un poco vago, pero que a mi juicio debiera cambiar los ánimos. Pero Ahora, ¿cuál es la salida? Estamos de acuerdo. Sí, pero Raúl, estamos absolutamente de acuerdo que si uno mira, digamos, de este 100% sacamos los republicanos a la derecha, el Partido Comunista, que dicen que sí, pero saquémoslo a ellos, y de ese resto en el medio, la mayoría de esos quieren aprobar o rechazar con reforma. Entonces, en lo claro de reformar, de recrear, de rehacer, existe. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la salida? hay que distinguir, en el caso de que gane la prueba, las reformas las va a hacer el Congreso. De eso no hay duda. Si se van a plebiscitar o no ya es otra historia. Si gana el rechazo, creo que es la ciudadanía la que tendría que elegir el procedimiento para redactar una nueva constitución. Pero yo, antes de redactar una nueva constitución, lo que haría es rápidamente aplicar modificaciones claves a la actual, de manera que las señales de cambio, de avance, sean rápidamente emitidas. Y dentro de las contradicciones quería destacar una. Se acaba el estado de emergencia en caso que la Constitución se apruebe. Para reponerlo va a tener que modificarse la Constitución que se apruebe. O sea, no vamos a tener estado de emergencia en el sur durante varios meses hasta que se pongan de acuerdo en las modificaciones constitucionales. A eso voy cuando hablo de la falta de rigor, de la falta de la falta de pulcritud en las normas. Exacto, no se produjo esa fineza en los detalles. Y así como esos, hay 10 más que uno podría señalar de contradicciones, pero que muy locas, que demuestran que hasta el final se estuvo en forma permanente improvisando estos acuerdos. Yo leía en la prensa estos acuerdos de la prueba. Hasta última hora se estuvieron retocando, agregando nuevas cosas. O sea, Raúl, usted, como dicen esos antiguos hombres de campo, para hacer un mueble fino no se requieren leñeros, sino buenos carpinteros de terminación, que eso es lo que faltó aquí, lo que falta. Pero y además que las terminaciones son claves. Si aquí quedaron demasiadas aspectos sin regular, abiertos, vagos, genéricos, y eso lo reconocen en el mismo acuerdo. En el mismo acuerdo, los sectores de la prueba. Ok. René, y siempre me gusta tocar el tema de la democracia cristiana, porque yo veo a su íntimo amigo, hoy día amigo, antes fueron medio enemigos, antes eran muy amigos, pero hoy día volvieron a ser amigos, Manuel Tovar, que está desatado con las trenzas sueltas por el apruebo, como dé lugar, apruebo, con globos, qué sé yo. Pero la democracia cristiana, la cuestión no está así. O sea, Manuel Tovar siempre va a estar con la decisión oficial del partido, siempre. Él siempre respeta la institucionalidad. Es un demócrata cristiano comunista, pertenece al cuadro perfecto.
es un demócrata cristiano que es todas las decisiones, todas las posiciones que él defiende, las pelea en los espacios institucionales, por ejemplo, la Junta. Pero tomada la decisión de la Junta, él defiende en todas partes la decisión del partido, inclusive aun cuando él no la comparte originalmente. Ahora, un poco para ir un poco a lo que tú planteabas recién, Rodrigo, yo creo que el tema de la cocina que un poco tú festinabas, la verdad es que siempre ha habido cocina y eso está bien porque en la política son los espacios naturales para entenderse, para llegar a acuerdos. Muchas veces no se puede llegar a acuerdo con 200, 300 o 500 personas y se requieren estos espacios de deliberación quizás más pequeños, pero que además permiten llegar a acuerdos. Eso pasa en las universidades, en las estaciones de estudiantes, los sindicatos, los partidos, en fin, en el gobierno, en el parlamento. Es natural, es consustancial para llegar a acuerdos. Por tanto, estos escandalillos que se hacen, que se hicieron antes con la cocina de Saldívar, la que se hacen ahora, a mí me parecen que es no entender la actividad pública o la actividad política o los entendimientos entre las personas y ponerle en el fondo pelo a la leche. A mí lo que me importa de todas maneras es que la gente tenga tranquilidad, que bajemos las tensiones, uno escucha y uno lee todo lo que las redes sociales y estamos como en guerra, hay que bajar las intensidades, hay que bajar el dramatismo a esto, si gana el rechazo yo comparto, debería haber un plebiscito para cuál va a ser la nueva fórmula a definir, digamos, este tema, la nueva constitución, si gana la apruebo también comparto de que sea el Parlamento, porque ya está ganada esta nueva propuesta. Pero lo importante, digo yo, es que tenemos hoy día posibilidad de entendernos mejor. Por eso que yo valoro, mire lo que voy a decir, yo valoro que la actitud que ha tenido el presidente de la República, porque él, de verdad, ha llevado adelante el acuerdo de los partidos, a pesar de que muchos estaban en contra, y ha llevado también adelante el acuerdo de los 4 séptimos. O sea, ha generado los espacios para que tanto si gana el apruebo como si gana el rechazo, podamos entendernos y podamos fijar los límites. Los límites no los pueden poner los extremos. Los extremos nos llevan a la confrontación. Tenemos que ser capaces, desde la centro derecha hasta la centro izquierda, que somos la gran mayoría del país, el 70, 80, 90% de Chile, entendernos para fijar las normas que nos van a regir en los próximos 30 o 40 años. Claro. Pese a que va a ser una chirigota, pese a que el presidente todavía, el que le llega las cuentas de Twitter lo hace meter la pata, porque el miércoles volvió a aparecer en 2 redes sociales por el apruebo, digamos, en circunstancias que tiene que abstenerse de aquí. Es verdad. Gracias por la conversación, René Lue, Miguel Ángel Boto, Raúl Celi. Me queda una cosa al final que me llama la atención, o sea, que la dejo como interrogación. O sea, lo más democrático para que el pueblo elija es volver a hacer entonces para que no cocinen la Constitución en el Congreso, es volver a elegir de nuevo. Interrogación que se la dejo abierta. Su minuto final, Miguel Ángel. Está con muteado. Agradezco una vez más la invitación, Rodrigo, despedirme de René, de Raúl, y siempre con un mensaje de esperanza y de tranquilidad de que no tenemos que caminar por esta polarización, porque no somos así como chilenos, y que la gente esté con los ojitos bien abiertos, los oídos bien abiertos, para que sepa leer y escuchar muy bien el texto constitucional y que lo mire también con sentido de esperanza. Gracias. Raúl Celi. Sí, yo fundamentalmente haría un llamado a la población a ir a votar. Normalmente, por diversas razones, la gente se excusa que no le gusta esto de aprobar para reformar, que no le gusta esto de rechazar para rehacer, pero las constituciones influyen en la vida de las personas y influyen mucho. De modo que creo que lo principal es estimular a la gente a que vote, ojalá informado y ojalá también por el rechazo. René Lue. Como es el final, yo voy a decir otra cosa. Estamos en un grave problema en Viña del Mar, bueno, en el país, pero en Viña del Mar en particular respecto al tema de la seguridad pública. Aquí se ha matado gente, en los últimos días hemos tenido asesinatos en algunos cerros de la ciudad. Estamos en cerros centrales como Agua Santa, hombre. Estamos muy complicados y hemos planteado muchas ideas. Yo he planteado muchas ideas a la actual administración que no ha escuchado, lamentablemente no nos escucha. Entonces por aquí lo hago, por lo menos que la gente sepa que hay concejales que estamos haciendo la pega, que estamos haciendo propuestas para que la municipalidad asuma la coordinación
del enfrentamiento a esta delincuencia que hoy día está desatada y que tiene tomada la calle de Viña del Mar. Vamos a seguir trabajando para que la gente esté más tranquila de lo que está hoy día. Gracias, A René pesar Lugo y de que Miguel la Ángel gente hace todo lo Boto, posible. Raúl Celis. Y a usted que nos está mirando, yo diría que como que se abrió una ventanita, como que empezó a entrar el sol. La verdad es que a lo mejor no va a ser tan dramático que gane el rechazo o que gane el apruebo. Lo verá usted, pero lo importante es que vaya usted y vote. Que estén ustedes muy bien.